Vamos a ver el sistema de calificación en obras públicas. Bueno, ya no hay los sobres A y los sobres B. Y generalmente este sistema de puntuación es parecido al que se hace en la supervisión. Y nuevamente tenemos acá el formulario de cumple o no cumple, el formulario B2. Entonces, con este formulario, las entidades contratantes pueden saber si el proponente tiene todos los documentos en orden y no falta ninguno. ¿Sí? La propuesta económica también tiene que ver con el precio referencial. Fíjense, las propuestas económicas que estén por encima o por debajo del 20% del precio referencial, esto eh, con todas las propuestas económicas que pasen el anterior requisito, se obtiene el precio referencial más adecuado de acuerdo a la siguiente fórmula. O sea que cuando están muy abajo, entonces se utiliza esta fórmula y estas son las propuestas no rechazadas. Esto se hacía antes y saben que muchas empresas se avivaban jóvenes. Entonces, una empresa, por decir la empresa uno y la misma empresa sacaba documentos y se llamaba la empresa 2. O sea que una empresa tenía dos razones sociales, uno y dos. Entonces, uno presentaba un monto eh, que le convenía y la empresa B, la razón social B, que era de la misma empresa, solo que estaba camuflado y lo llamaban palo blanco, se bajaba demasiado, más del 20%. Entonces ellos calculaban que si yo me bajo más del 20%, van a sacar el promedio y yo voy a estar, según mis cálculos, abajo, ¿sí? Entonces, esa misma empresa se presentaba dos veces, pero con diferentes razones sociales, diferentes residentes y demás, pero se presentaba con una propuesta buena y con una propuesta directa a perder, ¿no? Entonces le faltaba algunas cosas como para perder, pero el asunto es de que ellos ponían un precio muy bajo, a fin de que cuando era menos del 20% se aplicaba el promedio. Entonces, todas las empresas que estaban dentro de ese promedio eran aceptadas y las demás rechazadas. Entonces, de esa forma, ellos ganaban, ¿sí? Y eso era con complicidad de la alcaldía más, ¿no? La alcaldía les ha enseñado eso. O sea, que se presentan dos veces con diferentes nombres, uno con un monto bueno y otro con muy bajo, sacan el promedio y los demás quedan fuera y ellos adentro y ganan. Entonces, eso hacían durante algún tiempo hasta que esto ha cambiado. Ahora ya no es así, ya no se aplica esta fórmula, ¿no? Sino que directamente es el precio más bajo y si alguien se baja demasiado, entonces a él se le pide boleta de correcta ejecución del trabajo y se lo adjudica, ¿sí? Y él se enfrenta, ¿no? A las consecuencias de haberse bajado demasiado. Entonces, con eso ya no hacen esa jugada, ¿no? Que antes se hacía, ¿no? Del promedio, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, vamos a revisar para ver en qué consistía esto, aunque ya no se aplica. A ver, Eddie, ¿puedes leerlo estos dos, por favor? Que las propuestas económicas estén por encima o debajo del 20%,
Gracias, Eddie. Estás con interferencia. Vamos a pedir que otro lo lea porque casi no se escucha, Eddie. Gracias, pero a ver, León, por favor, Gracias. ¿puedes leerlo, Richard? ¿Estás disponible? No. A ver, Pamela, por favor. Desde el principio, Inge. Sí, dice el 1, por favor, Pamela. Ya. Las propuestas económicas que estén por encima o debajo del 20% del precio referencial PR, con todas las propuestas económicas que pasen el anterior requisito, se obtiene el precio referencial más adecuado, de acuerdo a la siguiente fórmula. Precio referencial más adecuado igual a 0.3 por promedio más 0.7, promedio de propuestas no rechazadas. Una vez obtenido el promedio referencial, perdón, el precio referencial más adecuado, se comparan las propuestas económicas que no hayan sido rechazadas en la aplicación del punto anterior con el precio referencial más adecuado y se rechazan todas las propuestas económicas que tengan un monto inferior al 90% del precio referencial y a todas las propuestas que tengan un monto superior al 110% del precio referencial más adecuado. Bien, ¿no? Entonces, ¿entienden el asunto? Ellos se bajan más del 20% y se calcula con ese monto el precio referencial más adecuado y su propuesta ganadora se acerca casi al precio referencial más adecuado y los demás son descartados. Entonces, ese era un truco que hacían antes, que ya se acabó, ¿no? De todas las propuestas que han cumplido los requisitos más detallados, se considera como la mejor propuesta la que tenga el menor precio, ¿sí? Entonces, ese era el juego, ¿no? Que hacían antes. Bien, ahora esto ya no está vigente, ¿no? Es directamente precio, pero ahora parece que es solo puntaje y precio además, ¿no? Entonces, se considera tanto el puntaje como el precio. Entonces, las cosas van cambiando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Formularios de volúmenes de obra, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene que dar los volúmenes de obra? Según lo que han visto en los DBCs el anterior semestre, ¿quiénes son los que dan los volúmenes de obra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la pregunta, Inge? El ¿Quiénes consultor. ya, sí, el consultor, ¿no? La entidad contratante es el que pone los volúmenes de obra. Y la entidad contratante contrata los servicios de consultoría. Entonces, de ahí vienen los volúmenes de obra, ¿sí? Entonces, el contratista simplemente hace su propuesta de acuerdo a los volúmenes de obra que son proporcionados, ¿no? Bien. Y más abajo, creo que eso es todo, ¿no? Entonces, ahí nomás sería el asunto, ¿no? El asunto de contrataciones, ¿no? Como habíamos visto en el video, eh, es más o menos el sistema que se va siguiendo, ¿no? Pero algo que quiero recalcarles es de que este sistema de contratación va cambiando. O sea, no se mantiene siempre lo mismo, sino que va cambiando de acuerdo a las circunstancias.
Y es muy difícil tener lo último, porque puede pasar unos meses y el sistema puede cambiar, se pueden hacer enmiendas y demás. Así que va cambiando y va cambiando. Pero la idea es esto, ¿no? Antes se manejaban sobres, ahora ya no, y así van cambiando muchas cosas. Pero una vez que ustedes se trabajen y estén ahí metidos en el asunto, se van a ir actualizando con respecto a esta información, ¿sí? Entonces es muy difícil estar tan al día porque las cosas podrían cambiar rápidamente, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar a un capítulo que es muy importante y vamos a empezar a utilizar el Quark aquí. Y no sé si alguien ha utilizado antes el Quark o el Prescom. ¿Sí? ¿Conocen esos programas? Sí, Inge. ¿Cuál pero? ¿El Quark o el Cres o los dos? Los dos, pero el Quark ya no funcionan ahora en Windows 10, digamos, ya cuando instala se desinstala y el programa casi ya no funciona mucho. Ahora se está utilizando el Prescom mayormente. ¿Así? ¿Están seguros de eso, jóvenes, que no funciona en Windows 10? Sí, mi máquina no funciona, Inge. Yo la he instalado varias veces y se desinstala, se pierde, se vuelve, hay que instalar y ya no, por eso no utilizo. Mm. Tal vez es la versión que no es compatible, ¿no? Pero el Prescon es bueno, ¿sí? No vamos a decir lo contrario, pero yo he notado que el Quark tiene algunas ventajas, ¿sí? Que no tiene el Prescon, y más que todo con el asunto del redondeo. Entonces puede parecer extraño, ¿no? Hablar de redondeo, pero cuando tienes un análisis de precios unitarios, eh, está compuesto de muchas sumas, multiplicaciones y demás, y eso hace que se manejen números irracionales, o sea, con una cantidad de decimales grande. Pero si solamente tomas uno o dos decimales, entonces te sale un valor de un precio unitario, y si eso lo multiplicas por una unidad grande, como 1000, 2000, 5000, en fin, entonces se crea un error. Y cuando tú haces tu presupuesto general, generalmente utilizas dos decimales o uno. Y cuando sumas todos los ítems, el resumen de los costos de los ítems, te sale un monto referencial, ¿sí? Del presupuesto general. Pero si sumas los precios unitarios y los multiplicas por los volúmenes, te sale otro monto. Entonces ahí ya tienes un problema de redondeo. Y el Quark maneja bastante bien lo que es el redondeo, ¿sí? No te hace variar entre tu presupuesto general y tus precios unitarios. Entonces, vamos a tratar de usar el Quark y es posible que yo les dé una versión donde sí funciona en Windows 10 hasta de 64 bits, ¿ya? Y con eso vamos a aprender a hacer la planilla electrónica de los precios unitarios y vamos a empezar a trabajar con el Quark, ¿no? Ahora el Prescom lo vamos a utilizar si es que no funciona el Quark, pero yo lo he usado el Quark hasta en máquinas de Windows 10 de 64 y funciona bien, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Bien, costo y presupuesto de la obra, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante porque algo fundamental es saber cuánto va a costar a la empresa contratante y el que ha sido contratado, cuánto necesita presupuestar para poder ejecutar la obra, ¿sí? Entonces, porque de los costos de los materiales, costos del trabajo y demás, toda empresa tiene derecho a una utilidad. Entonces, es necesario saber el precio que es y saber cuánto se puede tener de utilidad.
¿sí? Entonces, para esto es necesario realizar un presupuesto y un costo, y vamos a ver los conceptos del presupuesto general, el presupuesto, perdón, el análisis de precios unitarios, y también hay otro concepto que es el análisis de precios unitarios elementales, ¿sí? Y vamos a ver todos esos detalles, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto del costo? Porque como en todo lado hay gran competitividad, ¿sí? En el sector de la construcción, y mientras más barato te salga la obra o puedes tener más utilidad o podrías incluso tener trabajo, porque si siempre vas a tener precios elevados, nunca vas a trabajar, ¿sí? Otros te van a ganar, otros lo pueden hacer más barato y así, ¿no? Entonces, por eso es importante que estos sean bien elaborados, porque cuando tienes un buen presupuesto y haces un buen análisis, esto puede marcar la diferencia entre la ganancia y el fracaso, ¿sí? Porque a veces te puedes meter en una obra y has presupuestado mal y al final construir te sale más caro de lo que tú estás pidiendo que te paguen, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un buen presupuesto, ¿no? Bien, entonces, para la elaboración de un presupuesto, se tiene su base en la asignación de un precio unitario a cada una de las actividades que se desarrollan. Entonces, ¿qué actividades por lo general hay? Podrían haber excavación, ¿sí? Instalación de faenas. ¿Qué otras actividades más podrían haber en una obra? ¿Mm? ¿Qué tal demolición? ¿Sí? Podría haber limpieza o desbroce, ¿no? Relleno compactado, ¿sí? Hormigón ciclope, hormigón armado, cosas así, ¿no? Entonces, también esas actividades se representan por volúmenes, por unidades de volumen. ¿Qué unidades de volumen, por ejemplo, hay? Hay uno que es global, ¿no? Que incluye todo, ¿sí? No se desglosa, sino es amplio y general, global. Después, ¿qué otras unidades hay de medida? Metro cúbico, Metro cúbico. Después, metro cuadrado, metro claro, lineal, eso. Por ejemplo, el fierro, ¿en qué se mide? ¿Qué unidad? kilogramos peso, Eso, kilogramos, ¿no? El cemento, Igual en kilogramos, kilos. la arena, metro cúbico, Cubos. es metro cúbico, ¿no? O el cubo. La madera, 10 cuadrados. eso, ¿no? Pie cuadrado. Entonces, eso es importante, ¿no? Hay también unidades de pieza, ¿no? Por ejemplo, si estamos controlando el número de grifos, también hay pieza, ¿no? Focos, pieza, ¿sí? Entonces es importante que estemos al día también por las unidades que se miden este tipo de volúmenes, ¿sí? Bien, cuando hablamos de volúmenes estamos hablando de cantidades. Es una forma de decirlo, ¿no? Simplemente se refiere a cantidades, ¿no? Y tiene que ver, como dice acá, de acuerdo a la interpretación de los planos y también las especificaciones técnicas, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el pago,
El pago también puede realizarse de acuerdo a unidades de volumen. Bien. Ahora, hablemos acerca de los cómputos métricos. ¿Cuál es el objetivo de los cómputos métricos? Bueno, como dice aquí, establecer el costo de una obra o de una de sus partes. Entonces, si queremos saber cuánto cuesta, tenemos el precio unitario y lo multiplicamos por la cantidad. Y esa cantidad se define como los cómputos métricos, ¿sí? Que son planillas donde se hacen mediciones y se determinan la cantidad de diferentes elementos. Por ejemplo, podría haber cómputos métricos con respecto a metros cuadrados de soldadura, metros cuadrados de contrapiso, metros cuadrados de revoque de yeso, metros cuadrados de revoque de cemento, de cielo falso, metros cuadrados. Podrían haber un volumen de metros cúbicos de excavación, ¿sí? O metros cúbicos de compactado. Entonces es importante determinar estos cómputos para saber cuánto puede costar una obra. Y sabiendo también los cómputos métricos, se puede calcular la cantidad de material. Aquí recibe el nombre de cubicaje. A ver, ¿quién puede explicar lo que es el cubicaje? ¿A qué nos referimos con cubicaje? Tal vez podría ser sacar los volúmenes de los ítems. No tanto así, Pamela. Por ejemplo, hablemos del hormigón. El hormigón tiene en realidad 4 elementos principales: cemento, arena, grava y ¿qué más? Agua. Eso es, muy bien. Hablemos de un cubo. ¿Cuántos kilos de cemento tiene un cubo de hormigón común? Normal, ¿no? De construcción. 400. 400 kilos. Ajá. ¿Cuántas bolsas sería 400 kilos? Es demasiado 400, ¿no? Es demasiado 400. Pero sí está, esa es la idea, Luis, ¿no? Pero es demasiado. ¿Qué dirías vos, Richard? ¿Cuántos metros, o perdón, cuántos kilos de cemento tiene un cubo de hormigón? A ver, ¿quién sabe? Por ejemplo, lo que es el 210 debe estar de sobre 300, debe estar, ¿no? Kilogramos. Eso, sobre 300 está. Muy bien. Y 300 son como 6 bolsas, ¿no? Sí. Entonces, si tengo 22 cubos de hormigón, voy a cubicar cuántas bolsas de cemento. ¿Cuánto me va a salir? Si son 22 cubos de hormigón que tengo que vaciar, ahí tengo que multiplicar por el esponjamiento, por 1.03. A ver, les voy a enseñar a hacer este cubicaje. Vamos a calcular la cantidad de cemento, arena y grava que necesitamos, ¿sí? Entonces, a ver, si tenemos 22 metros cúbicos de hormigón, tenemos que multiplicarlo por un esponjamiento del 3%, o sea que 1.03.
Entonces tenemos de 22.66. Y eso tenemos que multiplicarlo por un 2% de pérdida. ¿Sí? Siempre hay desperdicio, o incluso hasta un 5% se puede estimar, 1.05, y sale alrededor de 23.8. ¿Sí? Pero no voy a calcular 23.8, ¿sí? Sino que directamente voy a calcular 24 para 22 cubos. O sea, tengo como 2 cubos entre desperdicios y esponjamiento, porque hay algunos desperdicios por deformación de encofrado. Siempre en el proceso de poner a la carretilla, vaciar de la mezcladora a la carretilla, siempre se echa, jóvenes. Incluso de subir al encofrado también se echa, se desperdicia. No, o sea, no se puede aplicar matemáticas aquí. Cuando coloco el concreto al cajón de la viga o de la columna y empiezo a vibrar, entonces la mezcla empieza a asentarse. Entonces siempre hay variaciones. Entonces tomo 24. Entonces son 24 cubos y lo multiplico por 6 y tengo 144 bolsas. Entonces voy a decir, he cubicado 144 bolsas. Ahora, para cubicar la arena y la grava, ¿cómo hago? A ver, ¿quién sabe eso? Leandro, tú debes saber. ¿Qué dijo Inge? No se le escuchaba bien. Para cubicar la arena y la grava, ¿cómo hago? Para 24 cubos de concreto. O sea, me está diciendo Inge el volumen para cubicar, digamos, el material preparado, ¿cuánto va a entrar? O más o menos así. Claro. ¿Cuánto voy a pedir de arena y de grava para 24 cubos de concreto? Si es que vas a preparar, digamos, según los volúmenes, 3 por 1 es lo que entiendo es, digamos, 3 cubos de arena y 3 cubos de, dos cubos de arena y 3 cubos de grava y un cubo de cemento, más o menos así. Gracias, Un cubo Leandro. de cemento, más o menos. Ahora, fíjate, el dueño quiere saber cuántos cubos de arena y de grava voy a traer para 24 cubos de concreto. Entonces, necesito una cifra, ¿no? A ver, quién sabe, es un pequeño truquito. Algunos de ustedes tienen experiencia en la construcción, por eso les pregunto, ¿no? A ver, ¿dónde está? Mm, A ver, León, Richard, ¿tú sabes? Él debe saber, Inge, es contratista. ¿Quién? El León es contratista, debe saber, Inge. Sí, pero no quiere decirnos. Información reservada es. José Luis, ¿sabes tú? Inge, buenas noches. A lo que más o menos yo sé, Inge, 24 cubos. En la mezcla, digamos, una bolsa se colocaría 3 de grava y 2 de arena, carretillas, ¿no ve? Entonces, más o menos sería como eso, como medio cubo, así sería, Inge, así empíricamente, Ya. ¿no ve? Así como albañil. Y Bien, joven. multiplicaríamos. Bien. Pero, ¿sabes?
cuando se trae arena, jóvenes, o grava, no se usa pues todo hasta raspar como si alguien, digamos, estuviera limpiando el plato, ¿no? De comida y tiene que dejarlo limpio, así, ¿no? No. Siempre que se vacía o se trae arena y grava, es mejor que falte o que sobre. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué sobre, Inge? Y si sobra, digamos, un cubo así, ¿está mal eso? Muy No mal, está, pues de... no está mal, pues, No. porque la grava y la arena están en contacto con el suelo. O sea, lo que está en contacto con el suelo, lo superficial ya no sirve, ¿no es cierto? Si no sirve lo que está ya por encima. O sea que si yo pido, digamos, 10 cubos o 12 o 24 cubos y me sobra entre uno o 2 cubos, está perfecto, jóvenes. Ya, porque no crean que si, digamos, pido 12 cubos, tiene que rasparse hasta la tierra, ¿no? Para exactamente hasta la última partícula de grava entre a la mezcla, no, sino que como tiene contacto con el suelo, se ensucia, se arruina, ya no sirve esa parte que tiene contacto y solo se utiliza la parte que está arriba. Y si después de usar queda un pequeño montoncito que cubicando es un cubo, ya a lo mucho dos, perfecto, es un buen cubicaje ese. Entonces, una regla es multiplicarlo por 0,7. A ver, si 24 lo multiplicamos por 0,7, ¿cuánto sale? 16,8. Eso. ¿Cuántos cubos entonces voy a pedir de arena y cuántos cubos de grava? ¿16 de grava y 7 de arena? Podría parecer lógico, ¿no? Pero eso está mal, ¿no? 12 de arena tendría que ser. Por 0,50 podemos multiplicar y eso, ¿no? Podría 12 cubos, más o menos. Pero haciendo al 100. Jóvenes, lo correcto es pedir 17 de grava y 17 de arena. O sea, pero 17 más 17, ¿cuánto es? Es 34 y solo necesito 24. Pero es así. No, pues sí, 24 cubos nomás. Los demás, si sobra, está bien. No, no, ahí está algo mal, jóvenes, que no están entendiendo. ¿O cómo, Inge? A ver, les voy a explicar. Hemos dicho que cemento, ¿sí? Para 24 cubos son 144 bolsas, ¿sí? Bien, eso es por una parte. Después, para 24 cubos, lo multiplico por 0,7 y tengo 16,8. Voy a decir 17 de arena y 17 de grava. Perfecto. Ahora, si sumamos 17 más 17 sale 34. Pero no quiere decir de que he pedido de forma exagerada la grava, sino que significa que la arena, perdón, la grava va a ocupar 17 cubos, por decirlo así, ¿ya? Pero la arena se va a meter entre los espacios vacíos de la grava. Y el cemento también se va a meter entre los espacios vacíos de la arena incluso y de la grava. Y al final todo va a formar parte de los 24 cubos que necesito. ¿Sí? O sea que la arena se mete dentro de los espacios vacíos de la grava. Y el cemento entra en los espacios vacíos de la grava y la arena y todo se forma un volumen compacto. Y 0,7 es un valor conservador porque me permite tener, al terminar el vaciado, me permite tener pequeños montoncitos de 1 o 2 cubos, que está muy bien eso, ¿no? Está muy bien, ¿sí? Porque no crean que tiene que quedar todo al ras, ¿no? Y se ha usado todo, no ha sobrado ni una pala, ¿no?
No, no es así. Tiene que sobrar un poco porque hay contaminación sobre la superficie de abajo. ¿O han visto ustedes que se pone plástico y después se vacía ahí los montones de material? Imposible, ¿no? No se hace eso. Pues directamente al suelo y el suelo tiene cualquier cosa y se contamina. Entonces, por eso 0,7 es un valor conservador, donde me garantiza de que no me va a sobrar. Dime, Eduardo. ¿Y 0,7 se utilizaría para la arena y para la grava? Sí, para la arena y la grava. Pero si, digamos, si tenemos una dosificación que dice, digamos, 1, 2, 2, 3, ¿no? Entonces, si estamos poniendo solamente la arena 2 y la grava 3, Ujú. y vamos a hacer, vamos a comprar, digamos, 17, 17, y más, nos va a sobrar más arena, pues, más harta arena. No siempre, Eduardo. Es cierto que puede sobrar. Sí, es cierto, ¿no? La idea es de que no te falte material. Ya Yo al solo fin, multiplico por 0,50 nomás, sin que yo multiplico, pues, para que no, y lo aumento un poquito más y con eso y suficiente, digamos, y me da, ¿no? Para vaciar. puede ser, ¿no? No está mal. Como te digo, es un valor empírico este, ¿no? Es un valor conservador. O sea, porque no siempre la arena se utiliza para el vaciado, ¿sí? ¿En qué más se puede utilizar la arena? Ok. La arena para muros, Sí. obra fina, contrapisos, todo, sí. O sea que no solamente se utiliza para el vaciado de losa, columna o vigas, ¿no? Sino se utiliza en todo, pero la grava se utiliza en todo, tal vez solo para un relleno, un chuceado, ¿no? Nada más, ¿no es Para cierto? el contrapiso puede ser. Podría ser, ¿no? Porque es un vaciado grueso, ¿no? Pero muchas veces la arena no te lo traen pues, un poquito, ¿no? Tiene que venir una volqueta o nada, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, si tienes todavía arena que puedes utilizar, Eduardo, tranquilamente los albañiles agarran malla de gallinero, ¿han visto? Se hace doble o triple malla de gallinero y se empieza a tamizar ¿para qué? ¿Para hacer qué cosa? Sí, pero yo estaba hablando, digamos, en específico, digamos, si tengo solamente un hormigón armado, si tengo, digamos, una losa que tengo que vaciar y no tengo más nada que hacer, entonces para eso te decía Inge. Claro. Pero no, no siempre va a haber solo eso, ¿no? Puede haber Sí, más cosas. además, ingeniero, cuando hacen el vaciado, o sea, lo de arriba no lo cargan, pues, lo de abajo lo dejan, lo pisan, y ahí se mantiene. Casi no usan los de abajo, ¿sí? Al vaciar. Claro. Sí, es, es un valor conservador, ¿sí? O sea, conservador hablamos cuando decimos de que es sobredimensionado. Y su compañero tiene razón, podríamos usar 0,5, pero también mucho depende de la granometría. Hay algunas dosificaciones que dependiendo de los materiales puede entrar incluso casi a partes iguales. No siempre va a entrar 1, 2, 3, joven. 1, 2, 3 es un valor conservador, ¿sí? Cuando tienes buenas granometrías, pero si consigues material del río, digamos arena gruesa, y la grava también es gruesa, yo les aseguro que les va a entrar casi lo mismo entre la arena y la grava, si son materiales gruesos y muy limpios, ¿sí? Entonces todo es relativo, ¿no? Una dosificación es la que te dice las cantidades exactas, ¿no? Mientras más arena entre, ¿cómo es la mezcla? Más resistente. No. Más débil. Sí. La grava es la que da un poco más resistencia, ¿no? Cuando entra más arena, pues la masa es más finito. Cuando Eso, entra más grava, es más rugoso, así. eso. Entonces, mucho depende de lo que estés vaciando, ¿no? Entonces, mientras más arena entre, claro, con una cantidad apropiada también de cemento, entonces la mezcla es más pastosa, es más fina. Pero si entra poca arena, entonces sobresale más la grava. Es muy gruesa
y puedes tener problemas de segregación y mucho depende que estés vaciando. Así que la arena es esencial, ¿sí? Les digo la verdad, es mejor que sobre a que falte, ¿no? ¿Sí? Y no es mucho lo que sobra, ¿no? En dinero. Al final, si sobra demasiado, uno se lo puede recoger al final, ¿no? Y utilizarlo en otra cosa. Bien, entonces a eso se refiere lo que es el cubicaje, ¿sí? Es necesario establecer la cantidad de volúmenes, incluso se puede cubicar el acero, ¿sí? A grandes rasgos para tener más o menos una idea de cuánto acero estamos buscando, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se hace el trabajo de medición. A ver, vamos a leer estos dos párrafos. A ver, Cristian Sánchez, ¿estás ahí? Tal vez no está disponible. Daniel Franco. Aquí hay un buen lector. Mamani López Arbón. Sigue. ¿Puedes leerlo, por favor? Sobre la obra o sobre los planos, puesto que la obra debe ser teóricamente igual a los planos, podría pensarse que los criterios que se aplican a la primera forma son valederos para la otra, pero sin embargo no es así y ocurre que el riesgo de la exactitud que se exige para la medición conforme a la obra desaparece en el estudio de proyectos, donde prima el criterio del calculista que debe cumplir con su conocimiento y experiencia la falta de información que es característica de todos los proyectos. Aunque cada obra presenta particularidades que la diferencia de los demás y obliga a un estudio especial en cada caso, puede darse algunos principios generales que deben ser respetados y que servirán como guía para la realización del trabajo. Bien, gracias, Arbón, por la lectura. Entonces, no siempre lo construido es igual a los planos. Solo eso es algo teórico. Siempre hay algunas modificaciones. Entonces, eso significa que si bien los planos y el contrato y demás tienen volúmenes establecidos, cuando se termina de construir una obra, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esos volúmenes? ¿Podría asumir los mismos? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que medirlos, ¿no? De nuevo, para ver cuánto han variado con respecto a los volúmenes No, originales. no se puede asumir, se hace los planos ASBIL. Eso. Entonces, los planos ASBIL se ejecutan con las nuevas mediciones que yo estoy realizando. Pues no puedo asumir, ¿no? Como tú dices, David, porque tengo los volúmenes contractuales de contrato y cuando construyo tengo que volver a medir y como dice su compañero muy bien, se hacen los planos ASBIL y esos planos muestran las verdaderas dimensiones, lo que es y el contrato o muestra lo que se ha pensado y los planos ASBIL lo que es actualmente, ¿no? Entonces siempre hay variaciones, ya nunca va a ser lo mismo. Entonces eso es importante entenderlo. Y eso puede compensarse con los demás ítems a fin de que el precio se vaya balanceando y no cambie. ¿Sí? Algunos serán más, otros menos, y se empieza a balancear todo, ¿no? Bien. Principios generales para realizar un cómputo.
Primero hay que estudiar la documentación, ¿sí? Entonces, estudiando la documentación para ver el proyecto y demás, y qué cosas se tienen que hacer, ya podemos tener una idea sobre cómo se va a hacer el cómputo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo tubería de agua potable, ¿cómo voy a hacer el cómputo? A ver qué idea se me viene a la mente. Si tengo un proyecto de agua potable y quiero hacer el cómputo, ¿qué cosas tendría qué volúmenes tendría que computar? Lo que es la excavación, sí. La excavación, después cuántos metros lineales va a entrar la tubería, compactación. Eso, compactación. Ahora, en el caso de agua potable, hay dos tipos de relleno, Así ¿sí? la capa, la base, ¿no? Del lavador, lo que es la cama. La cama, después, Hay otra que entra encima de ello para que no dañe lo que es otra capita más entre lo ponen para que no dañe la material, tubería. material cernido, ¿no? Sí, seleccionada, exacto. Y después viene la compactación que todos conocemos, ¿no? Entonces tendría que hacer ese cómputo, ¿no? De la cama, que por lo menos es 10 centímetros de arena, ¿sí? Realmente traen esa arena de pancuruma, esa arena roja que no sirve. Traen eso para ponerlo allá abajo. Ponen el tubo, después encima de la cota solera viene unos 20 o 30 centímetros de la tierra cernida y recién viene compactado por capas el material o el terreno natural, ¿no? Que se va colocando por capas de 20 a 30 centímetros y se va compactando hasta llegar a la superficie. Entonces tendría que calcular esos volúmenes, ¿sí? Después el metro lineal de tubería, ¿sí? Y a veces también se necesitan los accesorios, porque a veces los accesorios son de diferentes precios. No cuestan lo mismo que la tubería o son costos adicionales. Por ejemplo, un codo, que es el accesorio más común, tiene un costo, pero una T, ¿será que cuesta lo mismo que un codo? No dije varía, sí. Las T's, las uniones, todas esas cosas varían. Claro. Cuando uno va a comprar accesorios de media pulgada nomás para la instalación de su domicilio, lo más caro es la unión patente, ¿no? Después viene la T, después el codo, el tapón, la copla, y ese tipo de cosas van variando, ¿no? De precio. Y unión patente es caro, y más caro todavía es la cruz, ¿no? Eso es carísimo, ¿no? Entonces, tiene que haber también cómputos respecto a las piezas, ¿no? Y también para unir tubos, ¿qué necesito? PVC, ¿no? Pegamento PVC, pero a veces ya viene todo con el ítem de tendido de tubería, ¿no? Más colocado y demás, ¿no? Y otro ítem podría ser de las piezas, ¿no? De los accesorios. O al final, dentro de los precios unitarios, podría incluir la tubería, pegamento y accesorios, ¿no? Que también podría ser un precio ya que esté de acuerdo a todo eso, que contemple todo eso, ¿no? También hay ¿qué más hay en el agua potable? No solamente es tubos, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Qué Llave tal de si hay, paso. a ver, ¿cómo dices? ¿Ovidio? Llave de paso. Eso mismo iba a decir, llaves de paso. No hay proyecto de agua potable que no tenga llaves de paso. Y cada cierto tiempo tiene que haber eso. Tiene que haber también las válvulas ventosas, ¿sí?
Y también podía ver las válvulas de control de presión y tantas cosas que podían haber dentro de un sistema de agua potable. Y todo eso se tiene que computar, cantidades. Y para eso hay que estudiar la documentación, ¿no? Ver los planos, ver cómo está, hasta dónde va, cómo es, cómo funciona, y de acuerdo a eso se puede hacer los cómputos. También se tienen que respetar los planos, ¿ya? Entonces, esta medición debe ser correspondiente a lo que se ha hecho en obra, y este cómputo se hará siguiendo la instrucción de los planos y los pliegos de especificaciones técnicas. Durante el cómputo se pone de evidencia los errores y omisiones obtenidos del dibujo, donde resulta que el calculista es un eficaz colaborador del proyectista, ¿sí? Entonces, los cómputos muchas veces ponen de manifiesto algunas cosas que se han hecho mal en el cálculo. Puede ser que en el proyecto de agua potable que se haya calculado en papel, en proyecto, no se hayan tomado en cuenta cámaras rompepresión, ¿sí? Tal vez el terreno es una bajada así y todo el agua tiende a bajarse y a concentrarse en la parte más baja, pero no hay mucha presión en la parte más alta. Entonces colocan cámaras de control de presión para poder garantizar que la presión sea equitativa, ¿no? En todo el sistema. Entonces los cómputos también tienen que considerar eso. También se tiene que considerar mediciones exactas. Por ejemplo, ¿cómo mediría los metros cuadrados de un pavimento rígido? Se ha hecho un pavimento rígido y no siempre la calle es así, sino que la calle puede ser así, tiene a veces se ensancha, disminuye, tiene los famosos baberitos, ¿no? Porque cuando pasas a una calle tiene un babero en el sentido de que tiene pequeñas extensiones que empiezan una nueva calle, y nunca podíamos pensar de una calle recta, ¿no? Largo por ancho, eso no existe, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular los metros cuadrados de un pavimento rígido en una calle? ¿Cómo se imagina? Puede ser, digamos, a lo largo, digamos, toda la longitud y del ancho, basándose en el más ancho, basándose, digamos, o no. Tiene que ser exacto una medida, ¿no? Porque ahí Por partes, estaríamos más o menos, ¿cómo dices, Ovidio? calcularíamos por partes. Sí, se puede hacer por partes. Con topografía no sería más fácil. Claro. ¿Qué tipo de equipo necesitaría para eso? Estación total o sacar con esos dos puntos, yo creo que sería más, más fácil de sacar lo que son los metros cuadrados porque es más preciso. Claro, por supuesto. Entonces, lo más indicado es una estación total. Entonces, te paras en un punto, vas sacando puntos, vas avanzando con la máquina si se requiere. Y lo bueno de la estación total es de que te mide coordenadas en el plano y en elevación. Así que puedes tener mucha información con la ayuda de una estación total. Rápido puedes hacer el trabajo, ¿sí? Y otra forma podría ser por partes, ¿sí? O sea, entramos de cada 20 metros, si es recto, y si es curvo, entramos de 5 metros, donde mides distancia longitudinal y mides diagonal. Mides primero el ancho de inicio, el largo, que van a ser, por decir, 20, 10 o 5 metros, el ancho final y uno de las diagonales. Y con eso, haciendo ese trabajo de ancho y diagonales, puedes hacerlo por partes y puede haber una variación de pocos centímetros con respecto a la estación total si es que haces un buen trabajo. ¿Sí?
no hay mucha variación. Si es que wincheas y al mismo tiempo haces con estación. Incluso en la estación, por ser que es rápido, puedes empezar a colocar puntos, pero tendrías que colocar puntos seguidos, porque la calle, como les digo, nunca es recto, sino que puede ancharse y puede disminuirse y puede ser imperceptible a la vista, porque puede ancharse unos 2 centímetros, disminuir 1 y ancharse 3, disminuir 2 y así va la calle. O se va desplazando quizás de forma imperceptible y al final esas pequeñas variaciones te pueden hacer equivocar. Y con la estación vas colocando puntos cada 20 metros, pero no tomas en cuenta las pequeñas variaciones, porque la estación va a tomar líneas rectas directamente, ¿no? Así que a veces el winchado puede ofrecer alguna ventaja en ese sentido. De la estación tendrías que hacer en cada variación el asunto de la medida con una estación. Entonces, uno tiene que ver la manera de cómo medir con exactitud, un método, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar ahora acerca de las técnicas del cómputo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver esto. A ver, Sarabia Mejía, Daisy, ¿crees que puedes leerlo, por favor? El trabajo se debe dividir. El trabajo se divide por etapas, cada una de las cuales constituye un rubro del presupuesto. Esta clasificación por ítem deberá ser hecha con criterio de separar todas las partes de costo diferente, no solo para facilitar la formación del presupuesto, sino que es también porque es un documento de contrato que sirve como lista indicativa de los trabajos ejecutados. El trabajo debe ser detallado en todas sus partes para facilitar su revisión, corrección y modificación. Bien, entonces cuando hacemos una medición, no tenemos que anotar simplemente el resultado final, por decir 20 cubos o 40 metros cuadrados, sino que tenemos que describir el propósito, o perdón, el procedimiento que hemos seguido de cómo hemos obtenido ese cómputo métrico, con el objetivo de que esté detallado y pueda ser revisado o incluso hasta corregido. Porque si tengo los datos, puedo ir a revisar en campo para ver si realmente son así. Y si hay pequeñas variaciones, puedo corregir y actualizar el cómputo. Entonces no tiene que ser directamente un número y nadie sabe de dónde ha salido, sino que tiene que estar con el procedimiento y el respaldo de los cálculos que han llevado a ese valor, ¿sí? Bien, algunas recomendaciones, esto más veremos. Vamos a ver esto. A ver, Ronald Poma, ¿estás ahí? No está disponible. José María no está tampoco, ¿no? Jimmy Maita, Sí, ¿puedes leer esto, por favor? se debe efectuar un estudio integral de los planos y especificaciones técnicas del proyecto, relacionando entre sí los planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas. En el caso de ser una construcción civil, vivienda o edificio multifamiliar. Bien. Entonces, los planos se tienen que estudiar, ¿sí? Todo se tiene que estudiar para poder ver cómo se puede hacer los cómputos métricos.
También aquí dice que se tiene que precisar la zona de estudios o de cómputos métricos y trabajos que se van a ejecutar. ¿Sí? Ahora, el orden para elaborar los cómputos métricos es primordial, porque nos dará la secuencia en la que se toman medidas o lecturas de los planos, ignorándose las páginas en las cuales se escriben las cantidades, concluyéndose las observaciones pertinentes. Todo esto nos dará la pauta para realizar un chequeo más rápido y poder encontrar los errores de ser el caso. A veces se pueden hacer comparaciones. Si estoy midiendo los metros cuadrados de piso, ¿sí? Metros cuadrados de piso, ¿tendrían que ser igual los metros cuadrados de cielo falso? ¿O podría ser menos o más? ¿Qué dirían ustedes? Cielo falso con el contrapiso, Inge. Con el Sí, piso. tendría que ser. Sí, sí puede ser, Inge, Claro. pero puede variar. Puede variar Eso. alguno. Puede variar, pero no mucho, ¿no? Y si varía demasiado, tendría que haber una explicación. O está mal medido algo, o hay alguna variación como un espacio vacío o algo parecido, ¿no? Entonces, tiene que haber relación, ¿no? Incluso los metros cuadrados de piso tendrían que ser menor a los metros cuadrados de cubierta, pero tendría que estar por ahí, ¿no? Claro, más la cubierta podría ser más, dependiendo si no hay terraza y otro tipo de cosas. Entonces, pero podría estar por ahí. ¿Sí? El revoque de yeso interior tiene que ser mayor al revoque de yeso exterior, porque incluye paredes interiores y demás. Entonces hay cosas que uno mide que le pueden ayudar a revisar otro tipo de cómputos sin necesidad de medirlos en campo, ¿no? Entonces directamente puede ver cantidades y ir relacionando y darse cuenta si está por ahí o está muy disparado y revisar, ¿no? Lo que parece que estaría muy disparado, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta. Bien, con esto terminamos lo que es cómputos. En la siguiente clase vamos a entrar a presupuesto y después vamos a ir al programa. Bien, saquemos una evidencia para cerrar, por favor. Bien, ya tenemos para hacer el cuestionario 4, 5, luego vamos a hacer el 6 y eso les voy a ir subiendo más adelante para que puedan hacerlo con suficiente tiempo. Entonces, yo creo que la siguiente clase les voy a pasar el Quark para que lo vayan instalando y posiblemente utilicemos otros programas más como el Microsoft Project, ya para hacer cronogramas o al final el Excel, ¿no? Si es que nos complicamos con eso. Y recuerden que el proyecto final vamos a hacer una propuesta, ¿ya? Entonces ya les voy a ir comentando sobre cómo vamos a realizar ese trabajo. Bien, jóvenes. Antes de cerrar, ¿alguien quiere preguntar algo o hay algún asunto pendiente en la materia?
Y usted va a lanzar como licitación y, y vamos a nosotros como propones, vamos a presentar nuestras propuestas. Algo así, ¿no? Al principio he pensado eso, Eduardo, ¿no? Pero después me he dado cuenta que va a ser una copia masiva, ¿no? Entonces, creo que esa opción está descartada, ¿sí? Al principio he pensado eso, Pues está pero, bien. pero creo que no va a ser buena idea, ¿no? Así que cada uno va a hacer su propia licitación, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Algo más que... Y el proyecto, digo, digamos, el tipo de proyecto usted nos va a dar o nosotros nos tenemos que buscarnos. Yo creo que ustedes se van a buscar jóvenes, ¿sí? Si no, van a decir que está muy difícil, a mi amigo le ha dado más fácil, cosas así, ¿no? Bueno, Entonces, que salga de sus propias manos toda la tragedia, ¿no? De ustedes. Así que si tienen algo, vayan haciéndolo. Y si tienen experiencia en esto, hagan de una vez, ¿no? Nadie les impide eso, ¿no? sí, harto nomás es, ¿no? Sí, aunque las empresas hacen propuestas en 24 horas, ¿no? Pero hacen de 3, de 4 o de 2 hacen. O sea, se puede hacer, digamos, pero cuando es uno nomás y no dedicas todo el tiempo, ¿no? Pues, Sí, yo les voy a dar por lo menos 2 semanas para que hagan, ¿no? Yo creo que eso es razonable, ¿sí? Y además no se van a buscar algo grande, ¿no? Sino algo que sea apropiado, ¿no? Para su tiempo y sus circunstancias. ¿de cuánto, Inge? ¿De 1 millón? ¿O de No, 5? pues tampoco 1 millón. 200.000, ¿no? Claro, algo así nomás, sino según Nos va a instancias tener más vamos a tener. ítems, mejor.